Maybeth Coronado es ingeniera civil y cofundadora de la ONG Niños Felices, una organización dedicada a impulsar programas de inclusión, educación y lucha contra la pobreza, promoviendo la dignidad y el respeto hacia las familias más necesitadas. Sobreviviente del envenenamiento masivo con dietilenglicol, esa experiencia transformó su vida y la llevó a comprender de cerca el dolor de los grupos vulnerables, convirtiéndose en una verdadera agente de cambio. Vive con una discapacidad física que no la detiene, sino que la impulsa a seguir adelante. Con una labor silenciosa pero profundamente humana, Maybeth ha dedicado su esfuerzo a reconfortar el alma de quienes más lo necesitan. Cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas y otra en Gestión de Tecnología Ambiental. Maybeth Coronado, ella es nuestra invitada de esta noche. Maybeth, te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación porque no solamente es una sobreviviente, es una mujer que ha decidido salir adelante, que ha sacado fuerzas, y hoy vamos a hablar no solo de resiliencia, sino de valor, junto a Maybeth. Maybeth, ya hemos visto en esta introducción qué es lo que ha ocurrido, o parte de lo que ha ocurrido con tu vida, porque tu vida cambió de un momento a otro. ¿Cómo tú llegas a recibir esta medicación y qué ocurre en el contexto de ese momento? Ok, todo empezó a los 14 años. Llegué al hospital del niño con un supuesto herpes, digo que supuesto porque así era que lo trataban, y resultó ser que desde un inicio hubieron muchos diagnósticos, los cuales ahora de grande entiendo nunca fueron concluyentes, porque tuve más de 23 biopsias. O sea, tú llegas para recibir atención por un herpes, Sí, un que era supuesto labial. herpes. Labial, Ajá. exacto. Era en el lado izquierdo, me Ok. acuerdo. Era una bolita, una ampolla, reventaba, iba quemando. Ujú. Después de ahí me recetaron Domeboro. Ahí es Que eso donde como para cicatrizar, ¿no? eso lo usan para hongo en los pies. Imagínate. Dios mío. Entonces, por eso le digo, ahora Y de ahí inicia todo. grande, entiendo cuando los doctores ahora me preguntan que por qué me mandaban esas cosas. Ujú. Después me mandaron el famoso jabón rojo que se usaba para las heridas, El fenicado y cada vez que eso se colocaba, quemaba. yo era llanto, y que era que la paciente no quería colaborar. Y se fue corriendo, se fue extendiendo hasta que llegó en un momento que infectología empezó a tratar el caso con dermatología y un grupo de doctores, porque decían que podía ser una enfermedad tropical. Mira hasta dónde vamos. Después que era un absceso. Wow. Me meten al quirófano, salgo con el labio mucho más hinchado y todo lleno de úlceras. Y yo no había entrado así. Se preguntaron qué pasaba, no había respuesta. Maybeth seguía empeorando, empeorando. ¿Y a todo esto en el hospital o salías del hospital? Entraba y salía, llegaba 15 días hospitalizada, luego nada más demoraba 2 días afuera porque las fiebres eran altísimas. Ujú. Claro, había una Luego, infección. Estaba el cuerpo exacto, reaccionando. avisando que algo no estaba bien. Entonces, durante ese transcurso fueron dando otro tipo de medicamentos, entre eso la difenidramina, y nadie sabía. Y era dale En difenidramina ese y momento el país era inocente de lo que estaba ocurriendo o lo que había totalmente, ocurrido con los totalmente. compuestos de estos Nadie medicamentos. sabía, los doctores no sabían. La verdad es que no los culpo, pero de algo que sí, es que si vieron que yo no iba mejorando, ¿por qué me seguían Suspender en vez la medicando? ¿Me medicación. entiendes? Claro. Ahora me preguntan por qué las dosis iban subiendo. En vez de retirarlo si veían que no estaba ayudando. Ujú. Yo tenía que hacer enjuague, así que cada vez que hacía el enjuague Es la era por dentro medicación. que me iba quemando. Me tenía que poner paños porque la difenidramina ayuda es a la picazón, al ardor, en fin. Y era peor, empecé a sangrar, se empezó a poner necrótico, entonces Ujú. ¿qué hacían? Debridar cada 2 días y eso era horrible. Hasta que llega, eso fue en mayo de 2006, empecé yo en mayo del 2006, llega octubre, me acuerdo que estaba hospitalizada, era el 23 de octubre, estaba en el hospital del niño y empiezan a salir las noticias que estaban saliendo muchos fallecidos en el de transísmica. Ujú. En el complejo Es hospitalario. correcto. Y eran personas adultas. Lo asociaron a un síndrome, me acuerdo que decía que era un síndrome renal, etcétera. Pero llega la doctora y le dice que estaba una información de 5 medicamentos que posiblemente Habían estaban provocado esta muerte. adulterados. Esa era la palabra mágica.
y que si de casualidad ella me había recetado alguno de esos. Mi mamá lee, yo vivo cerca del aeropuerto, desde el hospital del niño ella viaja a la casa, se lleva los frascos al hospital y las receta. Y resultó ser de que ahí empezaron, ¿Cuántos medicamentos de los que ya tenía estaban 5 frascos y eran así, de uno de ellos? de difenidramina. Y ya prácticamente porque algo que nos ayudó fue guardarlos y tener la receta. Si no, esto hubiera sido totalmente un enigma. Porque mucha gente no lo hace y No lo eso hacen, es lo que más adelante vamos a hablar, puede marcar o ha marcado la diferencia sí, entre quienes se han reconocido, exactamente, se han identificado correcto, como víctimas reales y quienes de alguna manera no los han querido oficializar de la misma forma. correctamente. En ese momento, cuando se da a conocer ¿qué ocurre cuando tu mamá llega con los medicamentos? De una vez se lo quisieron quitar. La fiscalía, las enfermeras y la fiscalía, había una persona en la fiscalía y le dijeron que los tenía que entregar. Como Y mi pruebas. mamá dijo que no. Eso es lo que hasta el sol de hoy a mí me sigue amparando. Porque los expedientes, búsquelo. Desaparecieron. ¿Y tu salud en ese momento? Yo, O sea, después de darse cuenta de esta noticia, ¿qué ocurre con lo que ya se había manifestado en tu cuerpo? mi mamá le preguntó que ahora esto ¿Qué onda? cómo se trataba, Ujú. si nunca, ni siquiera sabían a lo que se estaba enfrentando. No que eso no podía ser, de que solamente el medicamento era lo que había hecho, que yo tenía que tener algún tema genético, que hasta dónde se fueron, de que ya yo tenía algo y eso lo empeoró, pero yo no estaba así. Era lo Ujú. que mi mamá seguía pronunciándoles y ella no llegó aquí así. Ujú. Vieron cómo ella empeoró. Llegó a tal punto de que me dio una septicemia. No podía comer, dejé de moverme, de hablar, porque era tanto el dolor y la quemazón de que yo no quería hacer nada. Entonces ahí mi mamá moviéndose y tocando puertas, yo logro ir a Cuba. Y ellos fueron los que me salvaron, Wow. no aquí. Vamos a hablar precisamente de la etapa en la que Maybeth su vida continúa, independientemente de los temas de salud, continúas con tu vida y queremos saber cómo manejas todo eso y cómo se da el transcurso de tu vida durante esos años hasta llegar a este momento. Vamos a nuestra primera pausa en primera persona y regresamos con esta importante historia de Maybeth Coronado esta noche aquí con nosotros. Continuamos aquí en primera persona esta conversación junto a Maybeth Coronado, una de las sobrevivientes de estos medicamentos, porque mucho se habló del jarabe, pero era un cuadro de 5 medicamentos que fueron de alguna manera pues adulterados, sí, porque la palabra es alterar el contenido, los componentes que debe recibir y hoy por hoy pues hay personas que ya no están con nosotros, otras han pues sobrevivido con ciertas manifestaciones, obviamente en el caso de Maybeth su movilidad y temas también en su cuerpo, pero que es solamente cuando llegas a Cuba que ves algo de luz, porque ya identifican que hay una alteración producto de algo que se te suministra, y es medicación. Es medicación. ¿Cómo transcurre entonces esa información o esa certificación que te entregan para volver entonces a Panamá? Sí, fue un tema complicado porque acá pues decían de que como otro país decía lo que ellos no Ellos no querían querían. aceptar. Ujú. Entonces sí nos pidió el hospital y allá ellos como que ellos no querían un conflicto entre países, pero que ellos no podían ser ciegos de lo que habían visto. Entonces cuando yo traje esa certificación pues no la creían. Eso era imposible, eso era cuento. Y esa información se le da A la a fiscalía. la Todo fiscalía. había que entregárselo a la fiscalía en su momento para que ellos armaran los expedientes de Ujú. cada paciente. Entonces, después que eso era de afuera, que eso no era válido O sea, aquí, siendo la fiscalía, Naibed y bueno, la gente que nos ve, el que debe buscar todos los elementos que puedan llevar una respuesta, porque la correcto, fiscalía tiene que buscar el interés colectivo, o sea, el interés del ciudadano, no de una estructura de gobierno, etcétera. O sea, aquí la fiscalía representa a la víctima y tiene que recabar esa información, pero si la fiscalía no recibe la información o no la acepta, ¿cómo se avanza con una investigación? Es chocante, es correctamente, difícil. correcto. Entonces se dio ese choque de que esto no es válido porque esto no lo dijeron en Panamá,
el diagnóstico no es válido porque no fueron doctores de Panamá. También se vio mucho el egoísmo profesional, se lo digo. Los doctores de aquí no querían aceptar el tratamiento de allá. Entonces yo quedaba en un limbo de que, ¿qué hacía? Claro. ¿Para dónde iba? ¿Y qué ocurría entonces? ¿Qué decidieron? Bueno, ¿Lo entonces decidieron? allá en Cuba, ¿qué decidieron? Porque ya vieron que de Veridando no funcionaba, volvía a salir peor. Ellos cortan el labio. Ellos entonces crean del mentón para estéticamente ellos decían, por lo menos tratar de dejarte lo más normal que se pueda, vas a perder la sensibilidad y demás, pero vamos a tratar de que eso reste completamente. Me sale, pero mucho menos. Yo sé que no puedo comer ciertas cosas, no me puede picar nada, etcétera, porque de una vez vuelve y abre. Se manifiesta. Se manifiesta, correcto. Pero fue una lucha difícil, ya ellos después dijeron que el caso se estaba complicando porque me empezó a salir en otros lados. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hasta ese momento únicamente se había manifestado en el área donde se te había suministrado Exacto, medicación. correcto. Pero tu cuerpo empieza entonces a manifestar también Empezó los dolores, lo primero que empezó internos. Eran unos calambres, un calor, y ellos decían, esto va más allá. Por más de que haya sido, ellos decían también que había sido mucho tiempo, de mayo a octubre, era mucho tiempo, empezaron a ver ciertos comportamientos, las cosas se me caían, entonces ya dijeron que había otro daño, que tal vez eso lo exacerbó o lo detonó. Entonces ahí empieza la situación, me empezó a salir, aquí me hicieron unas pruebas de unos hongos, y apenas que me chusearon, yo le puedo decir que la aguja era del grosor de un cabello, era nada, se empezó a abrir todo. Y ellos decían que la reacción no era normal, claro. No era normal, a tal punto que llegó a ser una quemadura de 3er grado. Wow, el propio cuerpo estaba... Aquí fue una biopsia también. Entonces ellos iban viendo ciertos comportamientos que decían, la piel no está reaccionando adecuadamente. Y me empezó a salir en otras áreas. ¿Cómo transcurría, Maybeth, tu vida personal en ese interín? Porque eras una adolescente cuando ocurre la medicación, empiezas a buscar respuestas, transcurre obviamente ese momento en el que te haces adulta, mayor de edad, y asumo yo que tenías que continuar también con tu preparación, con tu vida y demás. ¿Qué ocurría en ese interín? Bueno, en ese momento fue un impacto muy difícil, le digo. Siendo adolescente, usted sabe que los niños pues a veces suelen ser algo crueles, pero bueno, de la escuela yo pasé por 4 escuelas para tratar de graduarme, porque en la que estaba prácticamente me sacaron porque dijeron que los papás, que los papás no querían que yo estuviera con mis otros compañeros porque se pegaba. No puedo creer eso. Y el director habló con mi mamá. Estamos hablando de una escuela oficial. O sea, pública. Privada. Wow. Y mi mamá dijo que no había problema. Pero para ese momento no había la modalidad de módulos, era muy complicado. Y estábamos en la etapa esa del virus H1N1 y todo el mundo usaba mascarilla. Yo usarla era, esto se pega, claro, pero no sabían qué había detrás. Lo que estaba protegiendo era a ti. Yo, exacto, de todo lo que los demás tenemos como bacterias y... Yo era la que me tenía que cuidar el doble, pero al usarla era el bichito de la escuela. Entonces prácticamente me cambiaron de 5 escuelas hasta que llegó la profesora Toribia, que no está con nosotros, y ella fue del Kilpatrick, y ella fue la que me ayudó. Ella dijo, no, tú no te puedes quedar sin estudio, tú te vas a graduar. Y yo me gradué entonces del Kilpatrick. Y lograste entonces, sí. y académicamente pudiste también continuar. Sí. Hoy por hoy, ¿tu titulación es? Soy ingeniera civil. Wow. Demoré también 10 años. 10 años. Y no es una carrera, a ver, un ingeniero ya, la ingeniería de por sí es exigente, pero un ingeniero civil de planos, de números, cálculo, etcétera, etcétera, sí. Háblanos de eso. O sea, sí. La verdad es que todo el mundo decía que porque esa carrera yo no iba a poder. Y yo decía, pero es que todo está aquí. No es lo que ustedes quieren, es lo que yo quiero. Claro. Y yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr. Vuelve y pasa lo mismo, la falta de humanidad.
porque no hay otra palabra. Yo creo que todo va en cada persona, porque si el profesor sabía de que yo no asistiera porque no quería, era porque estaba en crisis o algo pasaba. Me ocurrió en una situación de que me salió en las piernas y en esa universidad no hay elevadores y las clases eran arriba. Estamos hablando de la tecnológica. No. ¿No? Ok, otra universidad. Otra universidad. Okay. Y tuve que retirar la materia porque él decía que No él no iba a bajar nunca. a ponerme el examen. Wow. Y yo retiré las materias. Y logras, no quiero ni el nombre del profesor, porque, sí. Pero logras terminar entonces. Por eso, en 10 años. En 10 años. Y ya cansada, ya decía que no lo iba a lograr, mi familia empujando, pues dale que sí puedes. Y lo lograste. Sí. Vamos a ir a esta pausa. Vamos a regresar a la pausa porque hay un aspecto importante y es la respuesta que ha podido dar o no el Estado de forma oportuna. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de cómo Maybeth también se ha convertido en una voz de inspiración para muchas personas. Ya regresamos junto a Maybeth Coronado, una sobreviviente de medicamentos adulterados en la Caja de Seguro Social aquí en Primera Persona. Estamos de vuelta junto a Maybeth Coronado aquí en Primera Persona y comentaba hace un momento, Maybeth, bueno, logras tu titulación, tu movilidad se ha reducido durante los últimos años. Eso es una manifestación última que tuvo o que ha tenido las consecuencias del consumo del medicamento. Sin embargo, tú ejercías tu carrera, tu profesión. Logras titularte de ingeniera civil, pero tienes que hacer obviamente o tomar la decisión por el tema del terreno, del campo. Correcto, sí. Como todo, la vida sigue. Y digo, cuando uno tiene camisa larga, pantalón largo, nadie piensa que uno tiene atrás una historia. Claro. Y claro, yo que prefería, no decía que sufría de nada, porque si no, ciertamente, ¿quién me iba a contratar? Precondiciona, exactamente. De una vez a uno lo etiquetan. Así que prácticamente si me pasaba algo, yo iba con manga larga, nadie sabía, yo aguantaba atrás, trataba de ver cómo hacía porque los ingresos son necesarios. Hasta que ya llegó el momento, llegó la pandemia y bueno, ya todo se empezó a cerrar y llega la última úlcera en la pierna. Porque me han salido y yo decía, bueno, yo sigo, por ahí me veían y nadie sabía si no me veían exactamente qué pasaba. Claro. Y esta también empezó 2021. 2021 me empezó con una ampollita, una llaguita y empezó. Empezó a comer, a comer, a comer. Y no fue porque no fui al médico, no. Apenas que iba avanzando solo. Iba avanzando, iba aquí, vaya para allá. Buenos tratos, malos tratos. Hasta que llegó el momento que yo, le digo con toda honestidad, sentía que me iba a morir. Era un bombeo raro en la pierna y no había cómo explicarlo. Y yo le dije a mis familiares, mamá, hay que hacer algo porque yo siento que no paso de mañana. Wow, era tan fuerte. Yo aguanto dolor, pero era una cosa y era el sangrado muy fuerte, ya no me podía ni mover. Y no hay paliativo, o sea, en ese momento no hay medicación que pueda controlar. No, hasta ahorita no. Pero aparte aquí tampoco es que dan la milla extra. Entonces, sí, si hubiese también algo de voluntad y de humanidad. Sí, entonces pues ahí es donde yo le toco la puerta desesperada, créeme que le escribí a muchas personas porque ya se le había mandado cartas al presidente, a la primera dama, mi mamá había ido, de todo, y no había respuesta. Entonces yo dije, ni modo, toca. No era lo que quería, siempre lo he tenido como criterio, pero por vivir y no ver a mi familia sufrir, empecé a escribirle a muchas personas y solamente hubo una persona que me respondió, que fue Kenny Dancer. Y ahí es donde él expone... El que hace el personaje de la ministra. Correcto. Y ahí es donde él expone el caso y se hace la lucha para que yo viajara a Colombia y no perdiera la pierna. Wow. Así fue todo. Uno nunca sabe la forma en la que impacta también una Sí. persona que logra calar en tanta gente. Sí. La respuesta del Estado, en tu caso, por ejemplo, Maybeth, ¿cuál ha sido? Hemos escuchado de que si pensión vitalicia,
Se han hecho correcto, 1.000 y 1 millón de anuncios. La lucha nunca ha parado. Dentro de la correcto. lucha sabemos que se han dado divisiones por los grupos, porque si comparten o no las formas y demás. ¿Cuál es tu realidad en este momento? La realidad es que, pues, las demandas como tal siguen en el órgano judicial. Le digo con honestidad, creo que han pasado gobiernos y gobiernos. Entiendo y puedo comprender hasta tal punto de que no fueron los responsables en su Pero es el momento, Estado. pero es el Estado. Ujú. Quien sea que se siente en esa silla, yo hubiese querido dar una respuesta, lo hubiera hecho hace muchos años. Ujú. Ya vamos para pocos días de cumplir 19 años y es seguir rogando, suplicando, y no solamente por nosotros, sino es que el mismo sistema de salud sigue pobre Ujú. y siguen pasando cosas que inexplicablemente no hay respuesta. A mí desde Colombia me tienen con ciertos opioides que en Panamá ni siquiera existen. No llegan. No, entonces cada vez que se me acaban, volvemos y echamos para atrás. ¿Por qué tenemos que estar así? Porque hay que entender algo. Cuando hay un padecimiento crónico, Correcto. la persona necesita la medicación para vivir. O sea, no se puede detener. No es una cosa como que ahí se me acabó y a ver si lo consigo. No, no, no. No puede ser de esa manera. O sea que no hay una respuesta satisfactoria en este No, momento todavía. no. Esperemos que se dé. ¿Cómo te defines? Después de 19 años, yo me imagino que aquella niña adolescente que un año antes tenía una forma de vida completamente diferente, tenía una concepción quizá de las cosas, había también mucha inmadurez quizá en ese momento, pero hoy por hoy, viendo hacia atrás y con todo lo que has superado, porque has superado y dentro de todo tienes que ser muy fuerte para mantenerte así, sentarte aquí a conversarlo y también en otras tribunas, en otros escenarios, alzar tu voz y demás. ¿Cómo te defines en 3 palabras? Paciente, muy paciente. Antes todo lo quería más rápido y la vida día a día me ha enseñado que la paciencia, fuerte y resiliente. Definitivamente. Mm. No hay otra forma para superarlo. ¿Qué podrías decirle hoy tú, Maybet, a la familia de las personas que ya no están? Que lamentablemente no lo superaron, pero que mantienen también ahí viva la esperanza de que algún día haya respuesta, como has dicho. No importa que quién se siente en la silla. El país, todos somos responsables de alguna manera, ya sea porque sí, porque tuvimos una decisión o porque no, pero somos el componente de una sociedad que tiene que darle respuesta a las personas que son afectadas, no solamente por este caso y por mucho, hoy estamos llorando muchas mujeres que están muriendo en manos de infelices que no entienden que no es no. O sea, hay muchas cosas ocurriendo. Una voz de aliento a toda la persona que ha podido experimentar lo que tú has luchado en vida, pero que hoy no tienen estas personas. Que lo primero es la fe, creo que eso es lo que nos mantiene con vida y, y persistir. Realmente es una lucha agotadora, mental, física y emocional, ni le digo, porque solamente es revivir, es recordar. El día a día es doloroso, entonces ellos no teniendo sus familiares es mucho más el dolor y creo que es un dolor que no tiene cura, no tiene Se vive precio, con ello. se vive con ello, entonces que no pierdan las esperanzas, porque algún día se tiene que hacer justicia. ¿Qué quiere Maybet para ella, para su vida en este momento? Ay, lo que quiero creo que no tiene solución. A veces le pido a Dios que un poquito menos de dolor. Lo demás yo lo sobrellevo. Y es la inspiración. Es una persona que, si ustedes tienen un momento de dificultad, tienen una situación, hay que pensar en alguien que supera constantemente, porque lo tuyo es una decisión diaria de quiero estar bien, de voy a estar bien. Y lo único que quiero en esta oportunidad, Maybet, es que a raíz de una profesional, o sea, a través de la voz de una profesional que logró una titulación, que está preparada
y que quizá no en el campo, pero en otro escenario puede aportar, pues te pongas a disposición. Sí, ¿Lo harías? sí, ¿Te sientes con las ganas? todo lo que venga. Somos todoterreno. Eso es importante. Y a ustedes, por supuesto, pues no olvidar que la sensibilidad del ser humano es lo único que no podemos perder, a lo que nos Totalmente. dediquemos. Como comunicadores vemos muchas cosas, a veces vemos todo o lo damos por sentado, vemos todo como muy normal hasta que nos toca la puerta de la casa, porque somos seres humanos también ciudadanos de la misma estructura en la que vive toda la gente. Pero sobre todo, quienes tienen que lidiar con las personas, ya sea a través de una institución que da un servicio o ya sea a través de un hospital que da una atención médica, tenemos que sentir que estamos atendiendo a una persona. No estamos atendiendo a un número ni a una situación. Es un ser humano. Y eso haría la diferencia en muchas cosas en este Mucho. país. Mabe, yo quiero agradecerte la A oportunidad usted. de esta conversación y ojalá podamos hablar de otras cosas más positivas a raíz de una situación que nunca debió ocurrir. A ustedes, como siempre les digo, no se pierdan este contenido las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV y también síganos en nuestras redes sociales. Entonces, hasta la próxima.